Hace 2 o 3 semanas que venimos hablando de que tenemos algo para dar, que tenemos una buena noticia. Pero me encontré en la semana donde muchos no tenían bien en claro cuál era la buena noticia que usted y yo tenemos para compartir. ¿Cuál era esa noticia? Muchas cosas podemos decir, pero ¿cuál es la más grande y tremenda noticia que usted y yo tenemos para dar? Amén. Gloria a Dios. Quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Y cuando lo tenga, dígame amén. Romanos 3, 23. Gloria a Dios. ¿Qué dice allí? Estaría bueno tener aquí para leerlo acá, pero no tenemos. Romanos 3, 23. ¿Lo tiene ahí? Dice, por cuanto, ¿qué? Todos pecaron. Yo quiero que usted repite conmigo, todos. Dígalo de nuevo, todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algo el Señor me hablaba y yo tengo una mala noticia para darle. Usted es un pecador. Levánteme la mano a ver cuántos pecadores hay aquí, a ver. Aleluya. ¿A usted es un pecador o no es un pecador? La palabra del Señor dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, sé que usted y yo somos pecadores. ¿Sí? Y dice la palabra, están destituidos. Yo buscaba en el diccionario qué significa destituidos o qué significa el verbo destituir. Y dice el diccionario, expulsados, separados, privados. En otras palabras, usted ya no puede estar aquí. Es lo que el Señor dice. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora usted me va a decir qué mala noticia. Sí, es una mala noticia porque usted y yo, a causa de nuestro pecado, no podemos acercarnos a la presencia del Señor. ¿Me sigue hasta ahí? A causa de nuestros pecados, lo que usted hacía o hace, no puede por sus propios medios acercarse a Dios. ¿Me está siguiendo? Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Quédese ahí por ahora. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Saben? Otras palabras, lo que usted y yo, pecadores, merecíamos por nuestros pecados. ¿Hay alguien que nunca haya pecado aquí? Levánteme la mano, a ver, que nunca haya pecado. Estamos hablando en serio entonces. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Entonces lo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados, por pecadores que somos, lo que usted y yo merecíamos es la muerte. Yo sé que esto usted ya lo sabía. Lo que usted y yo merecíamos, lo que se nos tenía que retribuir por nuestros pecados, nuestro fin es la muerte. ¿Y sabe cuál es el fin de los que están ahí afuera, que no tienen a Cristo en su corazón por sus pecados? Una muerte eterna. Una muerte, una separación, por eso es muerte, una separación de Dios eterna. Yo quiero que usted piense en lo que estamos hablando. Mire si vale la pena el sacrificio de salir puerta por puerta, hora tras hora, semana tras semana, barrio por barrio, sin importar clase social, porque ellos se van a una eternidad sin Dios. La palabra dice que la paga del pecado, ¿qué es? O sea que usted y yo, antes de conocer a Cristo, nuestro destino eterno era estar separados de Dios. Y ahí yo voy con mi mensaje de parte del Señor. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero, diga pero. No, dígalo en serio porque esta es la buena noticia que yo tengo para darle a usted hoy. Pero, dígalo fuerte y creyéndolo, pero
pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo podría terminar aquí, porque la mejor noticia que usted y yo tenemos para dar a este Río Cuarto, a la región, es que ya no tiene que andar por un camino de muerte eterna. Tenemos un mensaje de salvación para dar. Tenemos una palabra de vida eterna para dar. Esa palabra que un día nos alcanzó y que ya no vamos a una eternidad sin Dios, y ellos la tienen que oír. Nuestra mejor noticia es que alguien tomó nuestro lugar. Ese alguien rompió la barrera del pecado que usted y yo no podíamos pagar. Él la clavó en la cruz, y con su sangre, yo dije con su sangre, Él llevó nuestros pecados. Y ahora usted ya no solamente es un pecador, sino que la sangre de Cristo lo cubre de esos pecados, y ahora usted puede entrar a la presencia preciosa de nuestro Dios por la gracia hermosa y preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Dale un aplauso a tu Salvador, a tu Señor. Isha mamamanda rajanda rabasota rabababa. La palabra dice que es un regalo, y en esto yo hago hincapié un minuto. Un regalo es algo que Dios te da sin que tú te lo merezcas. ¿Sabe? Usted y yo no merecemos estar aquí. La pastora decía en la primera reunión: tú fuiste escogido por Dios, porque antes de que tú pensaras en Dios, Él ya había pensado en ti. Antes de que tú te acordaras de Dios, Él ya se había acordado de ti. Es más, tú eres producto de la voluntad de Dios. Y si tú estás aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué vamos a ir ahí afuera? Porque hay muchos escogidos de Dios que todavía no han llegado. Hay muchos que están afuera allí esperando que alguien les hable del Señor y les lleve esta tremenda noticia. Es verdad, hay una gran verdad. Este barrio, la primera zona de la que fuimos, su necesidad es muy visible. Pero ¿sabe una cosa? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La necesidad más grande que tiene un ser humano es la misma necesidad que usted y yo teníamos antes de acercarnos a Dios. Es llenar el vacío tremendo y grande de Dios en nuestro corazón. Y eso no importa si tú eres grande, no importa si tú eres niño, no importa si tú hace no sé cuánto que conoces quizás al Señor, pero no le has abierto la puerta de tu corazón. Esto no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con las propiedades. Porque quizás a lo mejor la persona puede decir, o tú puedes decir hoy: no me falta nada. Yo te quiero decir que si tú no tienes a Dios, te falta todo. Porque la gran necesidad que todos tenemos es que alguien nos perdone nuestros pecados. Porque ¿sabe una cosa? Es verdad, tenemos una noticia preciosa. Es que Dios nos restauró. Es que Dios nos dio vida. Eso que está en nuestro pecho, ahí en nuestra remera. Pero hay gente que va a decir: pero yo no necesito ser restaurado. Yo no necesito ser sanado porque estoy sano. Yo no necesito dinero, parece que tengo todo. Pero lo que ellos quizás no sepan todavía es que ellos son pecadores, como usted y como yo. Y que si ellos no se arrepienten de sus pecados, su destino es un destino eterno. Porque la vida, comparación, la vida eterna que todos tenemos, es así de pequeña a lo tremendo que es. Y lo que cada persona decida en esta tierra, aquí, en estos años que Dios le permita vivir, va a determinar las decisiones que esas personas, usted y yo, tomemos aquí en la tierra. Va a determinar dónde pasaremos una eternidad. Esa es la gran necesidad que tienen ahí afuera, que tenemos cada uno de nosotros. Es la necesidad de que alguien perdone nuestros pecados y nos libre de un infierno eterno y nos lleve a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Desde el principio, cuando el hombre pecó, dice la palabra en Génesis que Dios expulsó, que Dios sacó al hombre del huerto del Edén, de la presencia de Dios.
Y el hombre, dice la palabra en Hebreos y en el libro de Levíticos, que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Usted y yo, por nuestra sangre, no podríamos haber pagado el precio por nuestros pecados. Tenía que ser una sangre pura, tenía que ser una sangre santa. Entonces esa sangre no está en usted y en mí. No podíamos pagar nuestro propio peso. Teníamos una deuda que era impagable. Teníamos una deuda que no se podía pagar con nada, ni por más bueno que usted hubiera querido ser. No podía pagarla, porque usted y yo somos pecadores. Entonces el Señor desde el principio estableció, usted ya lo sabe, para que mataran a distintos tipos de animales, para que momentáneamente, diga momentáneamente, satisfacieran la justicia de Dios. Porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Usted me está entendiendo? No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Entonces la justicia de Dios por esos animales que eran sacrificados se satisfacía por un momento, pero no era suficiente. Entonces Dios tuvo un plan. Diga, Dios tuvo un plan. Envió a su hijo, a su único hijo, a su precioso hijo. Lo mejor que tenía, diga lo mejor que tenía. Y el Espíritu Santo me hablaba recién. Y Él me decía, yo he entregado lo mejor por ti. A alguien le decía, yo no espero menos cosas de ti. Yo quiero lo mejor y lo primero de ti. Yo quiero lo mejor y lo primero de ti. El Señor te dice otra vez, yo quiero lo mejor y quiero lo primero, porque yo he entregado lo mejor y he entregado lo primero. Yo no quiero las obras, no quiero lo segundo, yo quiero lo mejor y quiero lo primero, porque el Señor ha entregado lo mejor y lo primero. Imagínense esta situación, el hombre no pudiéndose acercar a Dios a causa de sus pecados. Pero había uno solo escogido por Dios, el sumo sacerdote, el único que podía entrar con campanitas a la presencia de Dios. Entraba hasta el arca, derramaba sobre el propiciatorio esa sangre, que era esto, derramaba sobre el propiciatorio esa sangre, y la presencia de Dios descendía y lamía, dice la palabra, la sangre. Entonces el pecado, si la ofrenda era aceptada, el pecado de todo el pueblo era perdonado por un año. Pero yo tengo otra mejor noticia. Jesús, el Padre tenía un plan. Y en esta noche Él te va a encender en el amor por esa cruz. Una cruz, porque usted y yo no vamos a pecar por la religión. Usted y yo no vamos a pecar porque el líder me lo dice. Usted y yo no vamos a pecar jamás, nunca más. Vamos a tratar de buscar santidad como nunca antes. ¿Sabe por qué? Porque el precio de esa cruz, de esa sangre, va a pesar cada día más en nuestra vida. Porque ese sacrificio de la cruz, que fue mucho más que la sangre de un becerro, de un palomino derramado sobre el propiciatorio, esa sangre perfecta, esa sangre que no tiene mancha, fue en un momento la que abrió el templo, y dice que había un velo que se rajó de arriba hacia abajo, y es la gracia de Dios que fue y tomó nuestro lugar y pagó ese precio que vos no podías pagar, que no tenías dinero, no tenías ni siquiera tu vida para poder pagarlo. Esa sangre, y Ramakandaramasoa, dice la palabra que sanó tus heridas, dice la palabra que cubrió tu multitud de pecados. Y ahora tú puedes decir lo que dice Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo pagó el precio. Nosotros tenemos ese acceso a la presencia gloriosa de Dios por una cruz que un día se levantó y que aún sigue vigente, porque ese precio lo pagó en la muerte Jesucristo. Pero al tercer día, diga al tercer día, Él resucitó y Él está vivo, y ese es el que se quiere manifestar a esta ciudad. Aleluya. Diga, dale gracias al Señor donde estás y empieza a adorarle, porque ya termino. Empieza a adorarle por el sacrificio de la cruz. Empieza a adorarle por el sacrificio de la cruz.
empieza a tomar sentido el sacrificio de la cruz. Si tú estabas peleando por pecados, si tú estabas peleando en dejar o no dejar tu vieja vida, hermano, hay un precio que se ha pagado por ti y por mí. Un precio de sangre, un precio que tiene gran valor en los cielos. Aleluya. Yo me imagino al Padre en ese momento. Yo me imagino al Padre en ese momento recibiendo la sangre de ese hijo. Y a Satanás queriendo culparlo porque parecía que fuera uno más. Lo habían tentado con toda tentación. Con toda tentación lo habían tentado. Pero esa sangre era como ninguna otra sangre. Esa sangre era perfecta. Esa sangre era pura. Esa sangre era sin mancha. Esa es la sangre que está sobre ti, iglesia. Esa es la sangre que está sobre ti. Tú por tus propios medios no puedes hacer nada, pero sobre ti hay un manto rojo. Sobre ti hay una cobertura roja. Y Shakanda Ramazoa. Y yo sé que algunos lo están viendo. Es la sangre de Cristo que te cubre. Es la sangre de Jesús que, aunque sigue siendo un pecador, el Padre, por esa sangre pura, por esa sangre santa, por esa sangre como ninguna otra, el Padre te ve santo. Aleluya. Adora, 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 adora. Entra, 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 entra. Un minuto más a la presencia del Señor. Entra, entra y adora a Dios, porque tú ibas hacia una eternidad sin Dios. Pero hubo alguien que justo a tiempo te rescató. Hubo alguien que justo a tiempo llegó y Él te ha libertado. Hubo alguien que justo a tiempo Él te ha sacado de las garras de Satanás. Oh, escucha lo que dice la palabra mientras fluye la adoración. Efesios capítulo 1 verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabe qué significa redimir? Redención significa pagar a precio. Él te ha comprado. Tú no vales poco, tú vales mucho para el Señor. Tú vales el precio de lo que valió el sacrificio de la cruz. Él pensó en ti porque vales todo el sacrificio de la cruz del Calvario. Dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Adore al Señor por esa sangre. Oh, Shakataramanda Ramaso, oh, Shandaramamamamamamam. Esa sangre cubre tu vida. Esa sangre está sobre ti. Esa sangre es la que te hace diferente. Esa sangre que está sobre ti es la sangre de Jesús. Valora el sacrificio de la cruz. Oh, Shamamamam. Precioso Jesús. Oh, Jesús. Precioso Jesús. Dice su palabra en 2 Corintios capítulo 5. No te distraigas, adora un minuto más. Recibe en tu espíritu la palabra. No hace falta que la busques, solo escucha. 2 Corintios capítulo 5 verso 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para ustedes.
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos Él murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros. Diga, nos entregó a nosotros. Dígalo de nuevo, nos entregó a nosotros, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogare por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Adora al Rey. Escucha un minuto. Dice que Él nos ha reconciliado con Él mismo. ¿Sabe qué significa reconciliación? Es que yo un día tuve un gran amigo, pero me peleé, me enemisté. Y dice la palabra que Él nos ha reconciliado con Él. Pero dice algo más tremendo aún, que Él nos ha encargado a nosotros. Levante su mano, por favor. Dice que Él nos ha encargado. Él nos ha dejado una tarea. Él nos ha dejado una encomienda. Y es el misterio de la reconciliación. Tú y yo tenemos una gran tarea. Nosotros no podemos hacer nada, pero usted y yo tenemos el encargo de Dios, de lo que Él hizo con nosotros, de otra vez amistarnos con Él, de otra vez poder volver a entrar a la presencia de Dios. Él nos ha encargado el misterio de la reconciliación. ¿Sabe qué es eso? Que esos que están ahí afuera, que están en el otro lugar, que están dormidos, que están muertos en delitos y pecados, que aunque ellos no sepan, ellos tienen una gran necesidad, que aunque están tirados en depresión, en muerte, en tristeza, en vicios, en adulterios, en pecados, que están vacíos de Dios, que están muertos en vida, esos necesitan reconciliarse con Dios. ¿Y sabe quién lo va a hacer? Aquellos que tienen en su carga, en su encargo, el ministerio, el misterio de la reconciliación. Y ese eres tú, ese soy yo, porque la sangre de Cristo está en nuestras vidas y ya no tenemos un destino de muerte, tenemos un destino eterno. Entonces vamos a ir por aquellos para reconciliarlos con Dios, para amistarlos con Dios, para otra vez hacerlos amigos de Dios, porque eso es el encargo de Dios para nosotros. Ahora sí, adora a Jesús y dale gracias por el tremendo sacrificio que Él hizo. Ahora yo entiendo al apóstol Pablo cuando dice en la carta de Hebreos: ¿por qué no vamos a descuidar una salvación tan grande, tan grande, tan grande? El
Señor puede sanar una vida físicamente, porque Él lo hace. Pero nada sirve que entre sano, que estés sano y se vaya una eternidad sin Dios. Por eso es importante la sanidad, es importante la restauración, es importante que le llevemos una bolsa de alimento. Pero lo más y lo que le molesta al diablo, lo más y lo más importante es recordarle a nuestro enemigo que la sangre de Jesús es pura, es santa, cubre multitud de fallas, cubre multitud de pecados, y que si Él se arrepiente, esa es la gran noticia. Ya no tiene un infierno eterno, hay una salvación grande. ¿Cuántos adoran a Dios por esa salvación grande? Porque no lo merecías, no lo merecías, pero Él nos ha escogido. Hay una gran necesidad que Río Cuarto tiene, que las personas tenemos, y es acercarnos a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre. Y muchos en este momento se están yendo a una eternidad sin Dios, pero el corazón del Padre Dios, por decirlo de alguna forma, se ha transmitido ese sentir a nuestro Padre espiritual. Y Él nos ha encargado como Padre de esta casa una gran tarea junto con Él. Y es reconciliar personas con Dios. ¿Sabe cómo tú y yo estábamos antes de venir aquí muertos? Y hoy tú tienes un plan, hoy tú tienes un propósito, hoy tú tienes vida, hoy tú estás feliz, hoy tú estás alegre, hoy el Señor te ha devuelto las ganas de vivir. ¿Y sabes para qué? Para que tú vayas a reconciliar a otros con Él. Para que tú vayas por aquellos que están yendo hoy, ahora mismo, a una eternidad sin Dios. Esa cruz está presente. Esa sangre que fue derramada en un momento sigue viva y sigue activa. Sigue preciosa como al principio. Esa preciosa sangre de Jesús puede cubrir esta ciudad, puede salvar esta ciudad. Tiene suficiente poder para salvar al más pecador de entre medio de todo el mundo entero. Esa sangre, la preciosa sangre de Jesús, cubre multitud de pecados. Adora un minuto a Dios por su sangre, porque ya terminamos. Levanta tu voz, y si estás agradecido por esa salvación tan grande, dile algo a Jesús. Dile algo al Padre que envió lo mejor que tenía. Dile algo al Padre porque envió lo mejor que tenía. Dile algo al Padre porque envió lo mejor que tenía. Dile algo. Oh, Shakatarama mama. Si estás agradecido, demuéstraselo al Señor con tu vida. Demuéstraselo al Señor con tu obediencia. Haz en esta tarde, en esta noche, un pacto con el Señor. Habla con Él y dile: Señor, yo tomo en cuenta esa sangre. Señor, esa noticia que me alcanzó a mí, que soy salvo por tu sangre. Señor, yo me aferro, yo me tomo, yo la abrazo, mamá, mamá. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese sacrificio tan grande? Hay una pasión en nuestra vida que la mamamos de los padres de esta casa, y es la pasión por el perdido, por las almas que se pierden. Pero es la misma pasión que el Padre tuvo, es la misma pasión que el Padre Dios tuvo, y estuvo dispuesto a entregarlo todo por amor a ti y por ahora a mí. Ahora ya no somos cualquier cosa. La mejor noticia, iglesia, que tenemos para dar es que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados.
es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el puente a nuestra salvación eterna. Amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor.